Feliz día, República Dominicana y el mundo. Nosotros aquí estamos una vez más con el entusiasmo que ustedes nos transmiten, pues sabemos por las retroalimentaciones que nos van llegando que ustedes nos están siguiendo. Qué bueno, gracias por eso. Este es el Avance Radio a través de 100.1 FM. Llegamos al viernes 19 de junio. Recuerden que esto es sin fecha de vencimiento. Gracias por estar con nosotros. Nuestras redes sociales, @elavanceRadio y @elavancemedia. Usted también por ahí nos puede dar seguimiento. Yo soy Carlos del Pozo y como siempre estoy acompañado del super equipo que cada mañana tiene como promesa principal ofrecerles a ustedes información actualizada siguiendo el rigor periodístico. Importante también decirles a ustedes que aquí la actualidad permanentemente está bajo la lupa de este super equipo. Buenos días, Yulisa Reyes. ¿Y usted cómo está? Buenos días, don Carlos del Pozo. Qué bonito viernes. Qué bueno que Dios nos permite reencontrarnos otra vez con la gente a través del dial 100.1. Y hoy viene en comunión. Que Dios nos reparta bendiciones a todos los que estamos aquí, los que están allá, los que están en Acuyá y a la gente que nos escucha y que nos acompañen hasta las 9 de la mañana. Bueno, qué bueno. Don Víctor Erasmi, ¿usted qué tal? Buenos días, Carlos, Patricia, Martín, Yulisa, dominicanos de aquí, dominicanos de allá. Ojalá que esas bendiciones sean en salud y en dinero. No, pero por supuesto. Carlos, si viene de Dios, es bueno. Esta mañana... Digo al final usted la palabra clave. Claro. Parece que está en reservas. Esta mañana vengo Dios. triste y tengo que decirte Sí. que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos. Wow. No, tenga Sus cuidado, ojos me espérate. llamaban pidiendo mis caricias. Ya Su ves. cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido bordado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto. Mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más. Murió Alex Bueno. Bella salsa. Cónchole, caramba. Que la Una mujer- Murió salsa Alex bellísima. Bueno. Que la Una mujer- leyenda de el merengue, la bachata, la balada. De todo. Y hasta la salsa de la República Dominicana. Legado, claro. Multifacético. Alex hasta siempre, porque me di mucho humo con su De canción. verdad. Ay, pero Víctor. Son Erasmo revelaciones, no ¿eh? iba. ¿Qué le parece a usted, Patricia Dipré? Buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Buenos días, compañeros. Yulisa, Víctor, Martín. Qué bueno poder llegar a este viernes acompañados y respaldados por la honra de la sintonía de quienes nos prefieren por esta 100.1 de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Saludar, por supuesto, al extraordinario equipo técnico y de producción que cada mañana nos permite hacer contacto con ustedes. Bueno, son las 7:04. El Avance Radio está en el aire. Don Martín Severino. Don Carlos del Pozo, equipo, muy buenos días. Buenos días a todos los dominicanos que nos siguen a través de este dial, el Avance Radio, ¿no? Cerrando la semana, una semana productiva, positiva y con muchas informaciones importantes que debatir en esta mesa. Saludos a todos los que nos siguen también a través de las redes sociales y estamos aquí listos y servidos para brindar y ser brindados, don Carlos. Listo y servido. Claro. No, yo prefiero estar preparado, pero no ni listo ni servido. No, pero todo depende. Él Miren. tiene como intención de que se lo coman. Jóvenes, recuerden el periódico El Avance, la gente que nos sigue, el periódico El Avance impreso, el periódico El Avance en nuestra versión digital, información siempre actualizada, hechos comprobados, todo un equipo de profesionales del periodismo detrás de esa plataforma que siempre se mantiene muy actualizada. Entonces, director, es tiempo de avanzar un poquito. Le voy a decir algo, director. La línea telefónica 809-245-100-1 está disponible. Usted a través del WhatsApp nos puede enviar sus mensajes o nos puede llamar mientras estamos aquí en vivo y nosotros vamos a compartir con ustedes esta conversación. No puede hacer tanto calor. El semáforo está en rojo y el calor aprieta. El reloj no perdona. Sube el volumen para que te enteres qué pasa entre el cielo y el asfalto, porque estar bien informado es tu mejor herramienta. Sigue conectado con la frecuencia que te da las respuestas. Escuchas El Avance Radio por la 100.1 FM. Bueno, aquí estamos de regreso. Vamos a ver cómo anda el asfalto que nos tiene don Martín Severino. Bueno, don Carlos, a diferencia de toda la semana donde hemos estado pues hablando de grandes
cúmulos de tráfico en las principales vías del país. Este viernes no es así. Las principales arterias, ¿no?, de lo que es este Distrito Nacional se nota poco flujo de lo que son los vehículos y esperamos que todo aquel que se esté desplazando lo esté haciendo de manera tranquila, como lo hizo José, como lo hizo Víctor, como lo hice yo, al momento de dirigirnos hacia acá. Esto puede estar ligado de cierto modo al tema de que ya muchos centros educativos cerraron sus operaciones, la gente del TRAE tampoco está en la calle, que son muchos autobuses lo que prestan este servicio, también muchos padres que llevan a sus hijos a la escuela y ahí las cosas pues se complican más de lo adecuado, pero de momento, hasta esta hora, todo luce tranquilo en las calles y avenidas del Distrito Nacional. Bueno, ya ustedes oyeron, así está el asfalto. Yo les digo a ustedes, les digo, señores, aunque la ciudad, aunque el polígono central se vea despejado, en los semáforos deténgase, aunque usted lo vea en verde, porque ustedes saben el comportamiento lamentablemente que tenemos de los motoristas desde tempranas horas de la mañana. Hoy están ellos en su salsa, están ellos hoy en su tinta, exceso de velocidad. Como a esta hora no hay tampoco mucha presencia de agentes de la DGCET, entonces usted de manera preventiva, cuando usted se esté acercando a un semáforo y usted lo vea en verde, tenga la precaución, porque para el motorista verde es verde y rojo es verde también. Nos vamos entonces a ver el cielo. Vámonos entonces al cielo. ¿Cómo anda el cielo, Patricia Dipré? Don Carlos, le cuento que para este viernes 19 de junio, de acuerdo con informaciones del Instituto Dominicano de Meteorología, las condiciones del tiempo en la República Dominicana estarán dominadas por una combinación de humedad arrastradas por el viento del este-sureste y los efectos locales del calentamiento diurno, favoreciendo aguaceros dispersos en horas de la tarde. Sin embargo, durante la mañana predominará un ambiente de nubes dispersas y temperaturas calurosas en gran parte del país. Las temperaturas continuarán entre máximas de 31 grados Celsius y 34 y mínimas entre 23 y 25 grados Celsius. No puede hacer tanto calor. El semáforo está en rojo y el calor aprieta. El reloj no perdona. Sube el volumen para que te enteres qué pasa entre el cielo y el asfalto, porque estar bien informado es tu mejor herramienta. Sigue conectado con la frecuencia que te da las respuestas. Escuchas El Avance Radio por la 100.1 FM. Bueno, seguimos aquí, ya son las 7:09 minutos. Recuerden que nosotros ahora sí está, así como avanzan los minutos, así como va avanzando el tiempo, también la información aquí no se detiene. Es el momento de conocer los titulares a el estilo de El Avance. Don Martín Severino. Bueno, don Carlos, le cuento que la noche de ayer, pasado jueves, el presidente Luis Abinader pues promulgó la pieza de la propuesta legislativa identificada como Plan Anticrisis, con la cual el gobierno planea ejecutar las acciones fiscales y de recaudación para tratar de mitigar los efectos internacionales que ha causado a la economía dominicana toda esta situación. El proyecto, que fue aprobado de manera rápida en el Congreso Nacional, pues fue promulgado en la noche de ayer por el presidente Luis Abinader, y ya más adelante estaremos conociendo detalles específicos sobre esta acción. Patricia Dipré. Bueno, le cuento, don Carlos, que ya se avecina la primera convocatoria de las pruebas nacionales. El Ministerio de Educación de la República Dominicana anunció la primera convocatoria de las pruebas nacionales 2026, la cual se llevará a cabo o se estarán llevando a cabo desde el 23 al 28 de junio. Para este proceso están convocados un total de 111.994 estudiantes. Don Víctor, su titular. Señores, Pepe Abreu está advirtiendo que si la reforma laboral se cae, los empresarios perderán más que nadie. Bueno, qué corto está Víctor hoy. Yulisa, cuéntanos. Bueno, don Carlos, encuentran dos jóvenes asesinados a tiros y atropellados. Esto ocurrió en Santo Domingo Norte. La Policía Nacional informó que está en fase de investigación para esclarecer las circunstancias reales de la muerte de estos dos jóvenes. Tenemos una nota internacional. Ayer, New York, recuerden que esa es la capital del mundo, pues ocurrió un tiroteo
después de que concluyó la celebración del equipo de básquetbol, los Knicks de New York. Hasta ahora no se han reportado personas heridas. Sí, las autoridades han dicho que tienen a un menor de edad retenido. Hay que recordar que en la ciudad de Nueva York, desde el 2021 hacia la fecha, se han producido, sobre todo en la zona de Times Square, cerca de 14 tiroteos, en los cuales en algunos momentos han habido heridos, inclusive hay hasta policías muertos en ese tipo de incidentes. Las investigaciones continúan, así que ya ustedes saben, la ciudad de Nueva York, que nunca duerme este tipo de acontecimientos, para nosotros es sorprendente porque al cabo de que termina una celebración, aquí nosotros lo hacemos, ¿verdad?, con tranquilidad, pero en esa ciudad cualquier cosa puede pasar, así que ya ustedes saben. Tu dosis diaria de información y el análisis está aquí, El Avance Radio, por la 100.1 FM. De las líneas del diario a las esquinas del barrio, la realidad, como esta la contamos ahora aquí en El Avance Radio. Bueno, habemos ley. La promulgación de la ley 30-26, que ya hablaba Martín al inicio del programa, que fue promulgada por el presidente de la República, la última aprobación que generó la Cámara de Diputados hasta convertirla en ley con la promulgación del Poder Ejecutivo, sobre todo de las medidas de progresamiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. Eso ha llamado la atención, la rapidez, como fue aprobada esta iniciativa en tiempos récords por el Senado de la República, en tiempos récords también por la Cámara de Diputados y en tiempos récords anoche mismo promulgada por el Poder Ejecutivo. Algunas críticas, como es de esperarse, por parte de sectores opositores, algunas críticas en el sentido de la rapidez con que esta ley se aprobó versus lo que ha pasado con la reforma a la Ley de Seguridad Social, con lo que ha pasado con respecto al Código Laboral, y otros habían planteado, algunos dirigentes políticos habían planteado que el gobierno debía retirar del Congreso la iniciativa por el hecho de que ya se firmó la paz entre Estados Unidos e Irán. Pero resulta que la República Dominicana, el gobierno tenía una situación, o todavía tiene una situación complicada porque se requieren más recaudaciones. Miren, sin entrar en los aspectos políticos y a veces quizás hasta demagógicos, hay que decir que si el gobierno no asume de manera responsable presentando esta reforma y el Estado Dominicano aumenta la capacidad de recaudar más ingresos, la República Dominicana se pudo haber vista expuesta a una serie de situaciones como los mayores impuestos, que ahí sí es verdad que se complica la situación, porque en la medida que los organismos crediticios del país ven que el país no tiene la capacidad para asumir los compromisos y se ha quedado corto en el presupuesto, entonces ahí pudiera haberse generado una oleada inflacionaria, que es un impuesto que nos castiga a todos, y otra de las de los grandes males que a veces afectan a las economías, que son las escasez de productos. Hasta ahora nosotros hemos estado envueltos en varias crisis, no hemos tenido escasez de combustibles, por ejemplo, no hemos tenido escasez significativa de productos en el mercado, y eso se debe a que la economía se mantiene estable y los flujos económicos se han mantenido sin distorsión. Entonces, de eso era que se trataba, la importancia, porque ya lo había advertido en varias ocasiones el Fondo Monetario Internacional, de que la economía dominicana estaba fuerte, estaba robusta, pero que requería aumentar las recaudaciones. Yo lo que no sé es de qué tamaño es la jeringuilla que utilizó Magín Díaz para lograr que tantos sectores apoyaran de manera casi al unísono esta iniciativa, y sobre todo yo quiero recordar el contexto histórico. Señores, ahí en el Ministerio de Haciendas, el presidente de la República tenía un puente roto que duró casi 6 años y no pudo lograr una reforma. Magín Díaz tiene cerca de 11 meses y desde el día cero que llegó ahí, su objetivo era este. Y finalmente lo logró. Yo sé que hoy muchos de los críticos al presidente Luis Abinader, al momento cuando él decidió colocar a Magín Díaz en el Ministerio de Haciendas, no lo entendieron. Hoy lo están entendiendo. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que el gobierno, en un ejercicio responsable de la situación que estamos viviendo, decidió adoptar estas medidas porque ya el tiempo así lo requería. Creo que se dieron una serie de factores para que desde el Ministerio de Hacienda se impulsara
este paquete pro crecimiento o una forma de captar recursos económicos que le hacen falta al país, producto del déficit fiscal que estamos viviendo. El país viene en una situación económica desde antes de la guerra, quizás no tan arraigada, pero después de la guerra, pues el panorama económico del país cambió. Y el gobierno logró con esto el respaldo, el apoyo de prácticamente todos los sectores y aprovechó esta coyuntura favorable, esta coyuntura positiva para someter ante el Congreso este paquete de medidas pro desarrollo económico para la República Dominicana. En tan solo 6 días, algo histórico, en tan solo 6 días fue aprobado, pasó todo el proceso de consenso, tanto en la Cámara Baja como en el Senado de la República, y inmediatamente esto fue aprobado en el Congreso Nacional, fue enviado al Poder Ejecutivo, y el presidente Luis Abinader, en un ejercicio responsable y adecuado, consideró que ya no había más tiempo que perder, porque el tiempo que se iba a agotar para el conocimiento, las discusiones, las modificaciones y todo lo demás a esta propuesta era en el Congreso Nacional, y al pasar la prueba de fuego y enviarse al Poder Ejecutivo, pues el presidente de manera inmediata promulgó esta ley 3026. Creo que a partir de ahora el rumbo económico, la estabilidad económica del país va a experimentar ciertos cambios. Don Martín, cuéntenos. Bueno, analizándolo desde el punto de vista económico, esta propuesta que ha hecho el gobierno, que la noche de ayer se convirtió en ley, deberíamos decir que ha sido acertada. La respuesta a la situación internacional que ha golpeado la economía dominicana, como otras economías de la región, necesitaba de una respuesta y se le dio de parte del gobierno. Estamos hablando, señores, que la República Dominicana estima solo este año un déficit fiscal del 3.45%. Estaríamos hablando de un 3.2% de lo que se planea recaudar durante el periodo fiscal del 2026, y es una estimación cerca de 280,000 millones de pesos que la República Dominicana tiene que buscar. Esta medida, o el éxito de esta medida, desde mi parte o desde mi punto de vista, pienso que la experiencia de Magín Díaz en temas económicos fue un punto vital para tratar de resolver todo esto. La explicación que se dio, todos sabemos que el gobierno, si hay algo o un fallo que ha tenido, es la comunicación, pero en este caso no ha sido así. Vimos a Magín Díaz en muchísimos programas explicando y dando a conocer todo lo referente a esta propuesta, a este plan anticrisis que realizó el gobierno y que ayer el presidente de la República convertía en ley. Desde el punto de vista político y las críticas que ha recibido, ustedes saben que la oposición en la República Dominicana ha sido muy pobre. El gobierno ha presentado fallos, ha presentado pifias, como se conoce en el argot del béisbol, ¿no? Que no ha sabido aprovechar la oposición, pero lamentablemente la respuesta del plan anticrisis no era una condición o una situación para que la oposición atacara. Fue una coyuntura externa internacional que necesitaba de una respuesta. Todos sabemos que tenemos problemas con lo que son el tema del déficit fiscal y que se necesitaba de una respuesta. Llegamos a esta, que no afectó a los más pobres, a los más desposeídos. El ITEVI no se tocó. Todos sabemos que usted compra una botella de agua en un supermercado y le cobran el ITEVI. Si finalmente ese es el impuesto que comúnmente más pagan los ciudadanos, porque el gravamen del ITEVI está en la mayoría de los productos. Aplaudir que la agilidad con la cual nuestros queridos congresistas aprobaron esta ley, y no creo que sea un tema que haya que comparar, sino la rapidez con la que se dio aprobación en el Congreso Nacional responde más a una situación que estaba presentando problemas y que necesitaba pues ser subsanada o parchada de algún tipo de forma. Bueno, el año va avanzando, estamos en el 6º mes, hay una serie de ejecuciones que están pendientes de realizar, que estaban ahí medio ralentizadas por la falta de ingresos o de recursos. Está el tema de que el gobierno tenía también la presión de seguir cumpliendo con los compromisos y las demandas sociales. Y entonces la economía como tal se descansa en la confianza. Acabas de hacer un aporte que hay que resaltarlo,
y es que Magín no solamente es el gran técnico, sino también es la persona con la capacidad de articular y tener cercanía con todos los sectores sociales. Y una cosa era los encuentros que nosotros, las exposiciones que veíamos en los medios de comunicación, y otra cosa eran las reuniones particulares y privadas que él estaba sosteniendo con los sectores productivos de la nación en diferentes momentos. Patricia. Mire, don Carlos, desde mi punto de vista, yo creo que además, obviamente, de inscribirme en lo planteado por mis compañeros, de respaldar, y lo decíamos en el día de ayer, pretendo incluso abordarlo en mi tema central del día de hoy. A mí me resulta muy cuesta arriba aceptar, si se quiere el término, el hecho de que usted como ente de oposición se ciña solamente a hacer un cálculo simplista de cómo transcurren los hechos. Para mí, el gran, digamos que, paso que da el gobierno con este paquete de medidas, más allá de que va a enfrentar una crisis que viene exportada, que viene de un conflicto entre Medio Oriente y Estados Unidos, es la capacidad de ser preventivos antes que reactivos. ¿Y por qué digo preventivos antes que reactivos? Porque nos estamos anteponiendo a que, al margen de que se pueda llegar a un acuerdo, que por más que uno vea una foto, un acuerdo, valga la redundancia, diplomático, uno no puede darlo por sentado y anteponerse a los hechos, a las demandas, a las necesidades de la economía pública, es algo que se debe de valorar y que habla mucho de ese espíritu de concertación que por mucho tiempo ha demostrado esa gestión de gabinete económico. Mire, yo creo en ese punto, para entonces pasar con Víctor, que la oposición ha jugado su papel, aunque nosotros hemos visto algunas críticas, por ejemplo, del expresidente Fernández, pero en sentido general, yo creo que se ha llegado a esta decisión, a este acuerdo, sobre todo en la cercanía de un torneo electoral que viene en el 2028. La oposición entendió lo siguiente, y esto es una inferencia que estoy haciendo. Si la situación del país en términos económicos puede tener generar algún tipo de intranquilidad o de inquietud o inestabilidad, eso no solo va a afectar al gobierno, lo afecta electoralmente, sí, pero también afectaría a quien asuma el control del Estado a partir del 2028. Por eso, después de aquella visita que se generó el debate de que si el gobierno tenía plan, que si no tenía plan, y lo que dijo Danilo Medina cuando se colocó sobre la mesa el tema de la reforma fiscal, fíjense cómo el PLD ha hecho sus planteamientos, no han sido tan críticos como ha sido, por ejemplo, Leonel Fernández, que ha llamado a que se retire la propuesta, en el caso que vimos a Temístocles Montaz haciendo las tradicionales ruedas de prensa, y el equipo económico del PLD hicieron puntualizaciones. Fíjense que Temístocles Montaz se enfocó en que el gobierno lo que debería hacer es aumentar las recaudaciones a través de enfrentar la evasión. Pero no hubo críticas per se a la estructuración de la propuesta que finalmente llegó al Congreso Nacional y que fue aprobada. ¿Qué te parece, Víctor? Es así, Carlos. Yo creo que ya ustedes lo han señalado. La oposición jugó su rol. Aquí se demostró la experiencia de Magín, aunque hay que recordar que son contextos diferentes. La reforma fiscal, por ejemplo, que se presentó el año pasado y que fue retirada por el presidente Luis Abinader en octubre del 2024, no el año pasado, era mucho más abarcadora, era mucho más amplia, era otra coyuntura. Hay que recordar que se trataba de recaudar cerca de 110,000 millones de pesos. Esta es un poco más conservadora. Y, Carlos, yo quisiera concentrarme en lo que viene en lo adelante. ¿En qué sentido? Bueno, estos recursos que va a recibir el gobierno, que yo tengo la esperanza también que se combine con una rebaja significativa en los precios del crudo, producto de la conclusión del conflicto Irán, Estados Unidos, Israel, el gobierno sea prudente en el manejo de estos fondos, en el sentido de que se dediquen a realmente reducir el déficit fiscal y que sean invertidos más en gasto de capital. Hay un compromiso. Hay un compromiso, ¿cierto? Que lo asumió Magín Díaz públicamente. Correctamente. Y otro punto es ver cómo el gobierno evita que aquellos sectores que sí serán afectados
porque es imposible que en una iniciativa que conlleve cambios al sistema tributario de un país no resulten sectores afectados, que eso no se transfiera a mayores costos para la población en general. O sea, creo que el gobierno tiene que ser vigilante con esto para que aquellos sectores, que son las empresas, recordar, que producen más de 1.000 millones de pesos al año, no transfieran esos incrementos de impuestos a la población en general. Quisiera quedarme con eso. Has traído también un punto sumamente interesante, Víctor, porque hay que decirlo, el gobierno ha recibido en este contexto, en esta coyuntura, un voto de confianza Correctísimo. por parte de la población que lo ha asumido esto con calma, con entendimiento, los sectores productivos que también lo han asumido con bastante responsabilidad y una parte del liderazgo político de República Dominicana. El liderazgo social también lo ha asumido esto con un nivel de entendimiento. Eso quiere decir que el gobierno cuenta entonces con un aval de reconocimiento, el gobierno cuenta con ese voto de confianza. Ahora, lo que ha planteado Víctor es interesante y eso yo lo conecto con las declaraciones que dio precisamente el ministro de Hacienda, Magín Díaz, el día que participamos en la rueda de prensa. Él hacía el compromiso de que el gobierno se va a ocupar de que los fondos que se van a recaudar con esta reforma tributaria van a ser empleados de manera adecuada, de que se va a mantener el control del gasto, sobre todo el gasto que no es de capital. Entonces, hay que ver ahora hasta qué punto Magín Díaz logra hacer valer su palabra en el gobierno. Yo tengo la fe, tengo la esperanza de que si se ha llegado a este tramo y el resultado que se ha obtenido ha sido favorable, yo tengo la esperanza de que el gobierno de verdad cumpla con lo que se ha comprometido. No, y que eso, don Carlos, aparte de la oportunidad que usted bien menciona que le ha dado el pueblo al gobierno con la aceptación de esta propuesta, es una forma del gobierno pues relanzarse de cierta forma y evitar que el disgusto que sentía la población días atrás con él pues se mejore. Si el gobierno logra combinar pues estas recaudaciones que va a hacer con lo que son la baja de los precios de los combustibles cuando se firme el acuerdo hoy, sin duda alguna, el pueblo sentirá el alivio y eso se traducirá en una sensación de confianza de parte del pueblo. Bueno, toca avanzar, director. Ahora avance usted.